Muy bien, buenas tardes con todos, jóvenes. Vamos a empezar pues el segundo bimestre, tema número 1, ¿no?, de historia universal. Vamos a hablar de Roma, una de las culturas más antiguas, ¿no?, de la humanidad, y que también, bueno, nos han legado muchos beneficios, ¿no?, para la posteridad, y que hasta ahora, ¿no?, hasta ahora en muchos países, ¿no?, que tienen de su legado, ¿sí?, digamos, un gran aporte, ¿no? Aporte pues a la ciencia, ¿no? A las letras, a las matemáticas, a la cultura, a la arquitectura, ¿no? En fin, incluso hasta la parte legal, civil, ¿no? Entonces, Roma es eso, ¿no? Roma es un legado, pues, de muchos aportes, ¿no?, a toda la humanidad. Pero Roma, obviamente, pues tiene sus antecedentes, ¿no? Roma tiene su historia, no es... Ahora, tú me dirás, profesor, ¿y por qué estudiamos pues Roma? Nosotros qué tenemos que ver con Roma, tenemos que ver mucho, ¿no? Es un aporte cultural, por eso te hice en la introducción, ¿no?, del tema, los aportes, ¿no?, a todo nivel que ha dado Roma, para toda la humanidad, no solamente pues para Europa, ¿no?, sino para toda la humanidad, incluso nosotros somos partícipes de ellos, ¿no? Roma, según su ubicación, pues, ¿no?, y según dice la historia de la antigua Roma, abarca pues más de 1200 años de historia, 1200 años de historia, ¿no?, y una expansión sorprendente por los 3 continentes. Se expandió por Europa, por Asia y por el norte de África. Mira la grandeza, pues, de su imperio, ¿no? O sea, se extendió considerablemente por muchas partes, ¿no? Ahora, sin embargo, ubicando sus orígenes y su centro político, durante largo tiempo, la ciudad de Roma se encuentra pues en la península itálica, ¿no?, la región de Lacio, a orillas del río Tíber, ¿no?, y a los pies del monte Palatino. Determinando pues sus límites, tenemos pues al mar Tirreno al oeste, el mar Adriático y Jónico al este, el Mediterráneo al sur y los Alpes al norte, ¿no? Aquí en tu pantalla puedes ver, ¿no? Ahí puedes ver muy bien, porque está ahorita a colores, ¿no? Y pues Roma, ¿no?, es pues donde hoy día es pues Italia, pues, ¿no? Toda la potencia, ¿no?, de Italia, la famosa bota, ¿no?, la bota de Italia, ¿sí? Ahora, obviamente tenemos que hablar, pues, ¿no?, del origen de la civilización romana. Pueblos de origen indoeuropeos se establecen pues en la península itálica, tales como los latinos, sabinos, umbríos y samnitas. Y posteriormente también llegaron pues los etruscos. Ahora, de la fusión de algunos de estos pueblos, la absorción de otros y la eliminación de los etruscos, es que se va, ¿no?, se va a ir formando la civilización romana, teniendo como eje central a los latinos, ¿no? Ahora, sin embargo, los orígenes de Roma se contagian, pues, ¿no?, de la mitología para establecer un origen ficticio, pero que tiene mucho peso en la historia de Roma. Algo así, ¿te acuerdas tú del imperio del Tahuantinsuyo, ¿no? O sea, cómo se forma el imperio incaico. Acuérdate las leyendas, pues, ¿no?, de Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿no? Y también la leyenda, ¿no?, que dejan la historia, ¿no?, de los hermanos Aya. Algo así sucede también acá, pues, en Roma, ¿no? Hay una leyenda, ¿no? Y según la leyenda, dice, pues, que cuando Troya
fue destruida por los griegos, el héroe Eneas logró huir y fundó Alba Longa, en el Lacio, ¿no? En el Lacio. Ahora, su decimosegundo descendiente, ¿no? Numitor, es destronado por Amulio, que era su hermano, quien, ¿no? Salud, quien encierra, pues... Ay, gracias, lo siento. No te preocupes, Nastisol. Su decimosegundo descendiente, Numitor, entonces es destronado por Amulio, ¿no? Su hermano, quien encierra pues en un templo a su sobrina Rea Silvia. Esta se une pues a Marte, ¿no? Y concibe dos hijos, Rómulo y Remo. Amulio hace matar a Rea Silva y ordena pues arrojar a los niños al río Tíber, ¿no? En una canasta depositada en la costa cerca del monte Palatino. Allí, ¿no? Fueron amamantados por una loba y recogidos por un pastor llamado Fausto, quien los educó, los crió, los cuidó, ¿no? Ya grandes, mataron a su tío Amulio y devolvieron el trono a su abuelo Numitor. Este los recompensó, permitiéndoles fundar una ciudad cerca del lugar donde se habían salvado, pues, ¿no? Ahí mira, ahí hay un monumento en Roma, ¿no? Justo que no, Rómulo y Remo son los míticos fundadores de Roma. La leyenda dice que una loba los amamantó, o sea, les dio de mamar, pues, ¿no? Entonces, origen de la civilización romana. La antigua civilización romana se extiende pues desde el año 753 a.C. hasta el año 476 después de Cristo, abarcando, en consecuencia, más de 1200 años, divididos pues en tres periodos, ¿no? Porque no solamente fue un periodo, ¿no? Fueron varios periodos y tres periodos fueron exactamente lo que pasó en Roma. En primer lugar, aparece pues la monarquía romana. La monarquía romana se desarrolló pues desde el año 753 a.C. al año 509 a.C. En este periodo gobernaron reyes de dos dinastías, la dinastía romana, ¿no? Latinos masabinos y la etrusca, ¿no? O sea, acá hubieron pues dos dinastías, ¿no? Dos dinastías. Era la dinastía romana y la etrusca. La romana estaba conformada pues por los latinos y los sabinos, ¿no? Y la etrusca puramente por etrusco. Ahora, los reyes fueron, desde el primer rey, Rómulo, ¿no? Que era pues, según la historia, un rey mitológico, fundador de Roma, creó el Senado y la Asamblea, aseguró la independencia de Roma y tras su desaparición fue adorado por el dios Quirino. Pero ya más antes, ¿no? Rómulo, también lo dice la historia, pero acá no lo pone, ¿no? Rómulo mandó matar a su hermano, ¿no? Rómulo mandó matar a Remo, ¿no? Ahora, porque él solamente quería gobernar, pues, ¿no? No quería tener ningún testigo, ¿no? De lo que hacía. Pero también, mira, la misma vida le depara, ¿no? Su desaparición. Se cree, según la historia, ¿no? De los historiadores de la cultura romana, dice que también fue asesinado y fue desaparecido, pues, ¿no? ¿Sí? Ahora, después aparece otro gobernante en la monarquía romana, Numa Pompilio, gobernador pacífico, ¿no? De origen sabino, fundador pues del culto romano. Reglamentó ceremonias religiosas, va a fundar el templo del dios de las dos caras o dios Jano, ¿no? Después viene Tulio Hostilio, quien concedió tierras a los pobres, no respetó la religión, va a conquistar Alba Longa porque va a luchar contra Horacios y Curacios, ¿no? Horacios y Curacios.
Después viene Anco Marcio, quien fundó el puerto de Ostia, ¿no? Después viene Tarquino el Antiguo, rey de origen etrusco, quien edificó el Circo Máximo, ¿no? La Cloaca Máxima y el Foro, ¿no? Después viene Servio Tulio, quien estableció una confederación de pueblos latinos. Después viene Tarquino el Soberbio, déspota, ¿no? Sus excesos originaron pues su caída a mano de los romanos. Esto obviamente va a dar fin a la monarquía, ¿no? Ahora, según la historia, Roma fue un pueblo guerrero que conquistó importantes culturas de África y Asia, ¿no? Además pues de Europa. La República Romana. Uno es la monarquía y ahora es la República Romana. Se desarrolló desde el año 509 a.C. al año 29 a.C. En este periodo, ¿no? El gobierno es dirigido por 2 cónsules, aunque es en el Senado donde pues va a recaer el mayor poder. Aquí, dentro de la República Romana, se va a dar pues la expansión romana por la península itálica. Una vez que expulsaron a los romanos, una vez que expulsaron los romanos a los etruscos del gobierno de la ciudad, Roma creció pues hasta convertirse en un importante centro urbano. La organización de un poderoso ejército le permitió comenzar a expandirse a través de la península. Durante el siglo IV a.C., la ciudad de Roma es invadida por los galos, ¿no? Que eran franceses. Su retirada se logra pues sin luchar, a cambio del pago de un tributo. A partir de ese momento, Roma llega a controlar los territorios del norte, antiguamente pertenecientes a los etruscos y otros pueblos del área. Hacia el año 275 a.C., Roma logra apoderarse de la Magna Grecia, que es el territorio dominado por los griegos, al vencer al rey helenístico Pirro de Epiro, quien había acudido en auxilio de la ciudad de Tarento y otras colonias de la región. Esta anexión determinó el gran desarrollo posterior de las artes y las ciencias romanas, a través pues, de la influencia de la cultura griega. Por eso, por ese entonces, muy superior pues a la romana. Obviamente también, aquí pues, dentro de la República Romana, se van a dar las famosas guerras púnicas, ¿no? Entre el siglo III hasta el siglo II antes de Cristo, ¿no? Ahora, Roma contra Cartago, ¿no? Se va a dar en el año 264 a.C. Comienza una guerra, pues, entre las 2 principales potencias del Mediterráneo occidental. La primera guerra púnica, a partir del año 264 a.C., Roma organiza, pues, una importante flota que ataca, pues, las posiciones cartaginenses en Córcega, ¿no? Cerdeña y también en el norte de África. Ahora, tras varios años de enfrentamientos, la flota romana, formada por 300 buques a cargo del cónsul Cayo Cátulo, logra el triunfo pues, sobre la flota cartaginesa durante la batalla de las Islas Egates, ¿no? Tras la derrota, Cartago firma la paz y abandona la isla de Sicilia. Aprovechando pues la debilidad de los cartagineses, Roma se apodera también de las islas de Córcega y Cerdeña. La segunda guerra púnica. Aníbal Barca, hijo de Amílcar, atacó en el año 2018 a.C. la ciudad española de Sagunto, antigua colonia griega aliada de Roma. A partir de ese momento, la campaña de Aníbal colocó a los cartagineses en una posición favorable frente a los romanos, hasta la aparición del general romano Escipión el Africano. Escipión decidió pues amenazar directamente la ciudad de Cartago, por lo que Aníbal
debió abandonar todas sus posiciones en Europa para acudir en defensa pues de su ciudad. La batalla decisiva tuvo lugar en el año 202 a.C. en Sama, donde los romanos salieron victoriosos, ¿no? La Tercera Guerra Púnica. La Tercera Guerra Púnica, que se desarrolló entre los años 149 y 146 a.C., culmina pues, ¿no?, con la destrucción total de Cartago. Los pocos sobrevivientes de esa ciudad fueron esclavizados. Los romanos, aprovechando la gran movilización de ejércitos y buques, se lanzaron pues a la conquista de la totalidad de las costas del Mediterráneo occidental, logrando pues apoderarse de Macedonia, Grecia y gran parte de la península ibérica. Consecuencia de las guerras púnicas. Al término de las guerras púnicas, Roma se había convertido en la gran potencia que dominaba todo el Mediterráneo occidental. Aumentó el latifundismo, la esclavitud y las riquezas. Más adelante se dio el inicio de las guerras civiles. Lucha de las clases sociales. Fue la rebelión del Monte Sacro dirigida por los plebeyos, que exigían igualdad de derechos frente a los patricios. Entre los derechos obtenidos, ¿no?, tenemos la ley de las 12 tablas, o sea, esto era una aplicación general para todos. La canuleia, que era pues el matrimonio mixto. Licinia, que era el acceso al consulado. Ogulia, que era ocupar cargos religiosos, etcétera, ¿no? Ahora, dos personajes importantes fueron Tiberio y Cayo Graco, quienes intentaban pues una reforma agraria para proteger a los pobres ante la ambición terrateniente. Tiberio, al solicitar su reelección, es asesinado en el Capitolio. 10 años después, el pueblo elige a Cayo, Cayo Graco, como tribuno de la plebe. Logra que la asamblea apruebe pues la ley frumentaria que permite comprar el trigo a bajo precio. Pero a la postre también Cayo Graco va a ser asesinado, ¿no? Las guerras civiles, debido pues a la ambición política, estallan 3 guerras civiles durante la República Romana. La primera es entre el cónsul Patricio Sila y el cónsul de origen plebeyo Mario. Vence Sila, quien establece una dictadura hasta su pronta muerte. Para tener el control absoluto del Estado, se forma el primer triunvirato conformado por Pompeyo, Julio César y Craso. La Segunda Guerra Civil se da pues entre Pompeyo y Julio César, que había conquistado las Galias, venciendo al líder galo Vercingetorix, ¿no?, en la batalla de Alesia. Vence Julio César en la batalla de Farsalia, ¿no?, y Pompeyo huye a Egipto, donde es asesinado. César se convierte en dictador vitalicio, ayuda a Cleopatra a tomar el poder en Egipto, y luego pues es asesinado en el año 44 a.C. por una conspiración de senadores dirigidos por Marco Bruto y Casio Longino. Se forma pues el segundo triunvirato por Octavio, Marco Antonio y Lépido. La Tercera Guerra Civil se da pues entre Octavio y Marco Antonio, que apoya a Cleopatra, última reina faraón de Egipto, ¿no?, en la batalla de Actium, 31 años antes de Cristo. Vence a Roma, ¿no? Vence Roma, con Octavio, y Egipto pasa a ser una provincia de Roma. Octavio pone fin a la república, iniciándose pues el imperio con el nombre de César Augusto. Aparece entonces el imperio romano. Se desarrolló desde el año 31 a.C. hasta el año 476 después de Cristo.
en este periodo gobernaron varios emperadores, ¿no? Y se divide pues en el primero, en el Principado, ¿no? El Principado va a ser desde el año 27 a.C. hasta el año 284 después de Cristo, donde se le denomina, ¿no?, la democracia autoritaria. Esta democracia autoritaria es el periodo de la historia de Roma que sucede a la República, caracterizado pues por la supervivencia de las instituciones republicanas. En conjunto y junto pues a un poder centralizado, producto, ¿no?, de la creación de un nuevo órgano, el príncipe, ¿no? Princeps, ¿no? Ahora, y fue iniciado por Octavio. El comienzo de este periodo está fechado el año 31 a.C., luego de la batalla de Accio, o sea, Actium, ¿no?, que puso fin a la crisis de la República. Sobresalen César Augusto, ¿no?, de los Julio Claudio, máximo desarrollo cultural, Vespasiano, de los Flavio, quien construye pues el famoso Coliseo Romano, y Trajano, de los Antonio, máxima extensión territorial, y Caracalla, de los Selleros, que dio pues el edicto de ciudadanía, ¿no? El dominado, desde el año 284 después de Cristo hasta el año 476 después de Cristo, ¿no? La monarquía absoluta. El último periodo de la historia de Roma y última fase pues del imperio es el dominado, que comienza pues en el año 284. En este año el ejército aclama emperador en Nicomedia, sector oriental del imperio, a un general ilírico llamado Cayo Valerio. Diocleciano, que devendrá pronto dueño absoluto de todo el imperio. Continuarán, sin embargo, produciéndose los motivos de presión del exterior, o sea, de los pueblos germanos o bárbaros, en particular en la frontera oriental del imperio, y también de agitación interna, a lo que el nuevo emperador deberá pues hacer frente, sea con la fuerza de las armas, o sea llevando a cabo una serie de reformas en la total organización estatal. Sobresalen en esta forma Diocleciano, quien implantó pues la tetrarquía, Constantino I, que dio pues la libertad de culto con el edicto de Milán, Teodosio I, quien estableció el cristianismo como religión oficial del imperio con el edicto Tesalónica. Ahí está, mira, esta es una foto ya no reciente del Coliseo Romano. Obviamente pues ya son ruinas nada más, ¿no? Pero así era pues de portentoso, ¿no?, el Coliseo Romano. Final del Imperio Romano. En el año 395, ¿no?, después de Cristo, el emperador Teodosio I el Grande va a dividir definitivamente el Imperio Romano entre sus dos hijos, uno llamado Honorio y el otro llamado Arcadio, por lo que el fin de cada uno de ellos fecha en diferente momento. El Imperio Romano de Occidente llega a su fin en el año 476 después de Cristo, tras largas invasiones bárbaras, ¿no?, cuando los érulos y su líder Odoacro deponen pues al último emperador Rómulo Augusto, ¿no?, que era fin de la Edad Antigua, mientras que el Imperio Romano de Oriente, o depende de Roma Oriental, o el Imperio de Roma Oriental, perdón, al que se le llamaba el Imperio Bizantino, llega a su fin en el año 1453 después de Cristo, ¿no?, cuando los turcos maometanos, dirigidos pues por Mahomet II, ¿no?, toman Constantinopla, ¿sí?, decretando el fin pues, ¿no?, de la Edad Media, ¿no? Aquí se decretó el fin de la Edad Media. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, jovencitos?
¿Alguna No, pregunta? Jóvenes, por ahí los he estado viendo que han estado conversando, chateando, creo, no sé. ¿Ah? Bien. Salud primero porque se me ha secado la garganta. Siempre hay que remojarla con un poquito de agua. Ya. Sus separatas, por favor. A ver, todavía tenemos ahí tiempo para poder desarrollar las separatas. Bueno, si desean, ¿no? Si no, bueno, pues no, ¿qué le vamos a hacer? Yo no me opongo. A ver. Y dice así. Sa, 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 sa. Ya. Tocoten, tocoten, tocoten. Ya. A ver. ¿Ya estamos? Jóvenes, todos tienen su separata, ¿verdad? Sí, profesor. Muy bien, muy bien. Ahí estamos. Entonces, dice, como la número 1, dice, en la antigua Roma, los tribunos de la plebe que representaban a los plebeyos ante el Senado. En la antigua Roma, los tribunos de la plebe que representaban a los plebeyos ante el Senado. O sea, la plebe era el pueblo, pues, ¿no? ¿Sí? Esta es una pregunta, ¿no? Justo que ahí dice también, ¿no? En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, examen de admisión, en el ¿No 2000. gozaban del derecho a protección y asilo? ¿Perdón? Que no gozaban del derecho a protección y asilo. No, no es la respuesta. Hay algo más, ¿no? Obviamente, de repente no se va a encontrar con claridad, ¿no? Hay que indagar, hay que buscar un poquito más, ¿sí? Pero aquí en esta parte, ¿no? En la antigua Roma, los tribunos de la plebe, ¿no? Y eran los que representaban a los plebeyos ante el Senado. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque tenían derecho a vetar o a veto en determinadas acciones, ¿no? Tenían derecho a veto en determinadas acciones. ¿Por qué? Porque, o sea, a la plebe no se le permitía todo, pues, ¿no? Tenía ciertas limitaciones, ¿ok? La respuesta entonces, tenían derecho a veto en determinadas acciones, ¿ok? Número 2, con el nombre de guerras púnicas se conoce al enfrentamiento entre cartagineses y romanos en los siglos 3 y 2 a.C. ¿Qué nombre lleva actualmente el territorio que ocuparon los antiguos cartaginenses? Esta respuesta tampoco está ahí, ¿no? Si tú la puedes buscar en todas las separatas y no está, ¿no? Esta respuesta, ¿no? O sea, ¿Sería esto es, pues, Marruecos? no, Túnez. Túnez era, no era Marruecos, era Túnez, ¿ya? Anoten, anoten, por favor. Ahora, la otra, en la Roma antigua, la reforma agraria a favor de los desposeídos fue promovida por la Tiberio y reforma, Cayo Graco. ¿perdón? Tiberio y Cayo Graco. Claro, Tiberio y Cayo Graco. Muy bien.
Eso es, eso es. La número 4. Roma, durante la fase imperial, protegió su línea de fronteras, custodiado por un ejército permanente. Esta línea fronteriza se denominó... ¿Cómo se denominó? Creo que tampoco dice, ¿no? Estas líneas se denominaron fronteras vivas. Estas líneas se denominaron fronteras vivas. O sea, no está ahí, pues no está acá en las separatas, no está eso. Aquí están haciendo ya preguntas de admisión, ya, ¿no? Para prepararlos a ustedes, ¿ve? Para que ya de frente nomás ingresen a la universidad. La número 5, ¿no? Entre los años 509 y 29 a.C., se inició en la antigua Roma un nuevo periodo político y social en su historia denominada... ¿Cuál fue? Primero fue la monarquía. Después, ¿qué siguió? República. La república, pues muy bien. La república. Muy bien. La número 6. La número 6 dice, ¿no? En el tipo de construcción conmemorativa romana, destacan... ¿Los coliseos? No. O sea, construcción conmemorativa. Los arcos, por ahí, los arcos del triunfo. Claro. Los arcos del triunfo, ¿ve? Porque esos eran, digamos, tipo de construcción conmemorativa. No era para distracción. No. Anoten, ¿ah? Los arcos del triunfo, muy bien. 7. ¿Cuál fue el principal resultado de las guerras púnicas? ¿Cuál fue el principal resultado de las guerras púnicas? La A, La A. ¿Qué dice la A? la hegemonía romana en el comercio del Mediterráneo. Claro, muy bien, Zapata. Te tomé nota, por si acaso, tu participación de... ¿Cuándo? ¿De ayer creo fue? Sí, de ayer. Sí, le dije a la Sí, sí me avisó. Porque justo pues se me apagó se terminó el tiempo, ¿no? Sí. Ah, pero sí te llegué a escuchar la respuesta. Ya. La número 8 dice, la grave crisis que atravesó el Imperio Romano en el siglo II obligó a realizar cambios importantes en lo político. ¿Cómo se denominó esta reforma y quién fue su creador? A ver. ¿Cómo se denominó? Ahí lo tienen, por si acaso un nombre un poco raro, pero quiere decir 4 cosas, ¿no? Quiere decir, ¿perdón? Diocleciano. Claro, tetrarquía, ¿no? Guión Diocleciano. Esa es la respuesta, ¿no? Tetrarquía y fue pues hecha por, ¿no? Diocleciano. Muy bien. La número 9. Señala la alternativa correcta sobre la